Patrocinan este programa Grupo Número 1, Caja 7, Clínica Muiños, Sidecan, Loro Parque, Egatesa, Centro de Salud y Estética Antonio García, Faicanes, McDonald's, Océano Combustibles, Montesano, Bazares Chinatown, Vida Color, Ordenadores Ocasión Canarias, Tu Trébol, Afelsa, Obra Social La Caixa y Proyecta Empleo. Momento de la entrada a prisión, imágenes que nos han cedido nuestros compañeros de Antena 3 Televisión en Canarias, de los 3 condenados por el caso de las Teresitas. En ese coche concretamente iba el exalcalde de Santa Cruz, lo ven ustedes en la parte trasera del vehículo. Miguel Cerolo entraba de esta manera en la cárcel Tenerife 2. Antes habían entrado en prisión un compañero suyo de consistorio en las labores políticas, también en las labores sobre este caso, y compañero de partido, Manuel Parejo, y el empresario Antonio Plasencia. Están con nosotros nuestros compañeros David Cuesta, Leopoldo Pérez y Ricardo Nerín. A los 3 buenas noches. Buenas noches. Oye, me van a permitir que justifique... Tú eres de los médicos, ¿no? Del colegio de médicos. No, médico no. No, pero eres del colegio de médicos. Trabajo en el colegio de médicos. Llevas la comunicación, además. Sí, señor. ¿Y qué bien la llevas, compadre? Gracias. Se hace lo que se ¿Conoces puede. Fonal? No. No, pues esto es bueno. No lo sé. Sí, sí. Espero que se lo haya indicado un médico. Espero. Espero. Bueno, esto es para la voz. Sí. Qué bien te acabo de justificar, porque tienes una voz que de verdad, ya bromas aparte, yo consideraría de delito que estuvieras hoy en esta mesa con esa voz. Por favor, di algo. Buenas noches. Pido disculpas por la voz que tengo. Vale, pero... no te quemes, no te desgastes. Deja energía. Pero tengo energía para hablar de lo que tenemos que contar hoy, porque sin duda ayer fue un día histórico. Bueno, vamos a, insisto, son imágenes de la entrada de Miguel Cerolo. Tenemos muchas cosas que contar hoy en este programa que queremos compartir. Tendremos tiempo incluso para volver al pasado y el presente de la política. Hemos inaugurado recientemente la sección Machangadas de Campaña. Vamos a ver muchas cosas durante este periodo preelectoral y ya electoral por las elecciones generales y luego el manojo de votaciones que vamos a tener que realizar a finales del mes de mayo. Y también vamos a tener tiempo de hablar sobre algunos personajes de la política que llevan mucho tiempo en la política y que, bueno, no solamente llevan mucho tiempo, sino que lo han hecho desde distintas, a través de distintas fuerzas políticas y ya preparándonos para recordar viejas promesas, también en otra sección, en otro espacio que abriremos aquí en Canarias al Día, La Tertulia, dedicado a repasar promesas que están ahí, pero que no se han cumplido. Así que será bueno recordarles a esos políticos que ahora vendrán con nuevas promesas y olvidarán las que hicieron. Vamos a recordar algunas de las que en su día
prometieron al electorado y no cumplieron. Bueno, insisto, están con nosotros David Cuesta, Leopoldo Pérez y Ricardo Negrín. Tenemos que hablar de una noticia, yo creo que no esperábamos. Lo digo porque el jueves pasado en Mírame Televisión hacíamos pues, un análisis importante que además hemos reproducido a través de nuestra web mirametv.com de una manera pormenorizada sobre el caso de las Teresitas, que si el pelotazo, tantos nombres y tantos personajes y tantos intereses de todo tipo en torno a este asunto y tantos años de espera que en ese repaso que hacíamos hablamos de la condena, la ratificación de esa sentencia por parte del Tribunal Supremo. Le preguntaba yo en aquella ocasión a mi compañero David Cuesta, oye, David, ¿y entrarán en prisión? Porque esa es una duda que todos los ciudadanos pues tenemos. Oye, estos personajes que son públicos, que cuentan con mucho poder, dinero, conexiones, etcétera, influyentes, o por lo menos antes lo eran, y fruto de esa influencia pues cometieron estas tropelías por las que ahora tienen que pagar condena, ¿realmente entrarán en prisión? Porque hay gente que tiene dudas, muchos de nosotros teníamos dudas. ¿Y cuándo? ¿Cuándo pudiera ser? Y manejábamos la fecha, David, de aproximadamente un mes. Sí, ¿vale? Sabíamos que tenían que entrar en prisión, aunque después puedan pedir la suspensión de esa entrada en prisión por los recursos que puedan presentar en amparo constitucional, pero lo que no sabíamos es que iba a ser inmediata. Y ha sido inmediata porque la propia Audiencia Provincial, que fue quien dictó la primera sentencia y quien tiene la obligación de velar porque se ejecute esa sentencia, ha decidido que hay un riesgo alto de fuga de una serie de personas, las que tienen un poder adquisitivo mayor, en este caso pues los empresarios Ignacio González, Antonio Plasencia y los exconcejales y exalcaldes Manuel Parejo y Miguel Cerolo. Por eso decretó su entrada en prisión, su detención y su entrada en prisión. Y bueno, ocurrió todo lo que conocimos en el día de ayer con la detención tanto de Manuel Parejo como de Antonio Plasencia y su traslado a la cárcel de Tenerife 2, como después el hecho de que Miguel Cerolo, que inicialmente no estaba en su domicilio cuando la policía lo fue a buscar, pues a raíz de esa orden que se emitió de detención, pues se presentase de motu propio con su abogada y finalmente también fuese trasladado, como hemos visto en esas imágenes, a la cárcel de Tenerife 2. Solo queda Ignacio González, que ha pedido que lo vea un forense por su estado de salud. Ya ha sido examinado en el día de hoy y probablemente mañana, pasado, a más tardar, sabremos qué ocurre con Ignacio González, si entra también en prisión o no. Por su estado de salud a lo mejor no entraría en prisión, pero sí cumpliría la pena de otra manera. Oye, David... Y faltarían los dos funcionarios, que son Víctor Reyes y José Tomás Martín, a los que por su pena, que es menor, de 4 años y medio y 4 años, pues les han dado 5 días para que voluntariamente entren en la cárcel y si no, bueno, pues también serán puestos en orden de detención, ¿no? Pero estas dos personas no tenían poder adquisitivo para también fugarse. El tribunal ha considerado que no, por un lado por eso y también porque se tiene en cuenta que al ser su pena menor, bueno, pues evidentemente ante una pena mayor hay más riesgo de que alguien se quiera fugar que con una pena menor como es la de los dos funcionarios. David, y ahora paso a preguntar opiniones a mis compañeros sobre este asunto. Yo te pregunté sobre alguien que ya estaba en prisión, que era Manuel Parejo. Entonces, ¿cómo va a entrar en prisión alguien que ya estaba en prisión? Sí, bueno, lo explicábamos, ¿no? Él está cumpliendo su pena de prisión, pero ya está en la calle, en tanto en cuanto que ha pedido el tercer grado. Desde la mitad de la condena, cualquier condenado que haya cumplido ya la mitad de su pena puede solicitar el tercer grado. En base a una serie de factores te lo pueden conceder o no. El tercer grado, al fin y al cabo, viene a ser que pases, duermas en tu casa, pero los fines de semana estés en la cárcel ya en un grado de vigilancia menor y en una cárcel distinta, como en este caso es la de Tenerife 1. En cualquier caso, Manuel Parejo se encontraba en esa situación. Ahora, una vez que se hace efectiva esta condena, directamente entra en la cárcel, evidentemente cumpliendo la condena de las Teresitas, pero sigue también, le queda pendiente esa pena del caso Mamotreto. Por cierto, en el caso de Antonio Plasencia, por ejemplo, condenado a 5 años y 3 meses de cárcel, recordemos que también fue condenado por el caso Áridos y el abogado de la acusación del caso Áridos, que es Carlos Álvarez, compañero de esta casa, ha pedido que una vez que ya Antonio Plasencia ha entrado en la cárcel por el caso de las Teresitas, como tenía suspendida la pena por el caso de Áridos, supuestamente mientras rehabilita, aunque
como han visto, nada se ha hecho. Las canteras de Weimar... Tampoco han hecho las instituciones nada porque se hiciera. Por supuesto. Se lo han puesto fácil los amigos de Antonio Plasencia. Y bueno, no de Antonio, sino de los... ¿Cómo se llaman? Los areneros, ¿no? Los areneros. Lo que ha pedido el abogado Carlos Álvarez es que ahora, una vez que ya ha entrado en prisión, se le sume también la pena, que era de 2 años, aunque bueno, es menor lo que se le tendría que sumar, del caso Árido. Oye, David, también para Manuel Parejo argumenta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la detención por riesgo de fuga. La audiencia provincial. Sí. Pero ¿cómo se pudiera fugar una persona que ya estaba cumpliendo condena? Claro, ese es uno de los factores. En cualquier caso, te puedes fugar, pues como te puedes fugar una vez que estás en la calle, Manolo. Es decir, evidentemente... Pero una persona que está en prisión lo que es tiene posibilidad de poder viajar, evidentemente, de poder fugarse. Sí, estas personas no tienen su pasaporte, pero bueno, pues de manera clandestina. No serían los primeros. Se fugó todo un director de la Guardia Civil como fue Luis Roldán en su momento y se lo estuvo buscando. Estos eran listos, pero no lo son tanto. No lo sé. Lo que sí me sorprende a mí, pero esto ya son dudas que van un poquito más allá quizás del debate, digamos, en general que estamos teniendo, es cómo es posible que se le conceda un tercer grado a una persona cuando después existe un riesgo de fuga, como se demuestra, o como en este caso considera la audiencia provincial. Ahí sí que yo veo una contradicción. Es decir, yo creo que si existía ese riesgo de fuga, no se tenía que haberle concedido el tercer grado a Manuel Parejo por el caso Mamotreto. David, quiero, para que descanses un poco la voz, ahora daremos más datos. Hay un asunto más que quiero preguntarte. Mañana, si Dios quiere, estarán aquí los vecinos de Tegueste. Sí. La gente se preguntará, bueno, Manuel, ¿y qué tienen que ver los vecinos de Tegueste con el caso de las Teresitas? Bueno, es que uno de los condenados es el secretario del ayuntamiento. Estamos hablando de la misma persona que tendría que entrar en prisión dentro de... 4 días ya. 4 días. Sí, y esto es tremendo, ¿no? Porque ya con la sentencia en primera instancia, estos 2 funcionarios que han seguido trabajando, tanto José Tomás Martín como secretario del ayuntamiento de Tegueste, como Víctor Reyes, el otro funcionario condenado, como jefe de servicio de medio ambiente en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pueden ser, porque así lo permite la ley, tenían que haber sido apartados de su puesto de trabajo o suspendido de esa relación laboral hasta que saliera la sentencia firme. Ninguna de las 2 administraciones, ni el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ni el Ayuntamiento de Tegueste, así lo estimaron. Lo más grave es que, sobre todo en el caso de José Tomás Martín, al ser secretario de Tegueste, ha tenido que informar y participar en expedientes muy importantes para el municipio, principalmente el que va a traer mañana aquí a los vecinos de Tegueste, que es el de esa polémica gasolinera en la zona de Las Toscas, que, insisto, recibió el visto bueno del secretario y que además había sido nombrado ahora el encargado de instruir la revisión de oficio de esa licencia, que finalmente ha sido, pues como sabemos, impugnada en los tribunales. Eso está ahora en un contencioso, pero lo sorprendente es la capacidad de impunidad de esta persona, avalado y protegido en todo momento por José Manuel Molina, por el alcalde de Coalición Canaria de Tegueste. Bueno, David, vamos a seguir haciéndote preguntas y vamos a seguir contando más cosas, pero yo quiero conocer un poquito la reflexión de mis compañeros Leopoldo Pérez y Ricardo Negrín. Leopoldo. Bueno, David lo ha sintetizado y ha seguido este caso en primera mano y nos ha brindado a todos profusión de información en su perfil de Twitter, que es una maravilla. Recomiendo que lo sigan porque los has desgranado y te felicito estupendamente bien. Ante el tema del riesgo de fuga y demás, esta mañana en la cadena COPE entrevistábamos a Antonio Espinosa, uno de los abogados de la acusación, y él esgrimía que ese riesgo de fuga, a pesar de tener el pasaporte intervenido, lógicamente, había un problema ahí con el pasaporte de Miguel Cerolo, que parece que había solicitado un nuevo pasaporte y eso podía despertar ciertas sospechas, además de que él argumentaba, y yo lo creo así, que a la justicia, para que nos entiendan los telespectadores, situaciones como por ejemplo la fuga de todos los independentistas de Cataluña en territorio Schengen, que, ojo, no hace falta el pasaporte para moverte por toda Europa. Entonces, cualquier persona sin el pasaporte, cualquiera de ellos podría haberse ido a cualquier otro país europeo y podría haber causado, pues bueno, vaya usted a saber si, con el DNI.
sí, con el DNI, vayan ustedes a saber qué podía haber argumentado, porque bueno, tenemos prófugos de la justicia española en, si no recuerdo mal, bueno, Suiza no es territorio Schengen, pero por ejemplo en Bélgica, en Holanda, ahí está Puigdemont, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Y podían darse... sí, en Escocia también. Podía darse una situación similar y por eso él argumentaba que podía ser esa una de las razones. Yo un poco yendo a la generalidad... Bueno, de todas maneras, lo importante es la razón que tiene la justicia. La justicia ha dictaminado que sea así. Evidentemente. Oye, bueno, esta mañana hablando con algunos... Uno pregunta, oye, porque tiene curiosidad. Sí, pero que no es lo habitual, ¿no? Esta mañana hablando con algún abogado también me decía que, pues, que evidentemente era sorpresivo. Perdóname, porque no había que ser muy listo. Otra cosa es que este asunto se intentará tapar, que se intentará callar, que se intentará prolongar. Pero vamos, a todas luces, los iban a pillar más tarde o más temprano. Entonces, yo creo que de haber corrido ese riesgo lo hubiera corrido antes. ¿Vale? Digo, yo entiendo que sí también, pero bueno, nunca se sabe qué es lo que puede pasar por la mente de cualquiera, expectativas, ¿no? Que también puede ser. Evidentemente, bueno, la tarde de ayer circularon rumores que no voy a reproducir aquí, de elucubraciones, algunas muy fantasiosas, sobre qué es lo que... En el periodo en que no encontraban a Miguel Cerolo, ¿no? Entonces, pero bueno, es lo típico, ahí ¿no? está la maldad, y también se mezclan los bulos y la ruindad. Pero por eso no vamos a darle pábulo a esas elucubraciones. Pero a mí lo que sí quiero hacer un análisis y quiero compartirlo con los telespectadores es que yo, ¿qué quieren que les diga? Con el daño tremendo que se infligió a la ciudadanía de Santa Cruz, a la ciudad de Santa Cruz en su imagen, a mí, la verdad, yo sigo dudando de la justicia en España, porque que a un señor como Miguel Cerolo lo hayan caído solo, y digo solo, 7 años de prisión, 7 años que no va a cumplir, evidentemente, porque, bueno, pues con comportamiento y demás, pues se quedarán como mínimo y siendo muy, ¿cómo decirlo? Expectante, se quedará en la mitad. Y cualquiera, yo recuerdo la mitad como mínimo, ¿eh? Sí, claro, porque claro. El mínimo es la mitad para poder pedir el tercer grado. Exacto, por eso digo, la mitad. Y después recordarán casos como la señora esta que se encontró una tarjeta de crédito y fue a comprar unos pañales a un supermercado y le cayeron 5 años de prisión. Entonces, yo es que no lo veo comparable, Y después sí quería hacer, y lo quiero hacer ya, Manolo, para que no se nos pase, un análisis de lo que supuso el régimen caciquil de Coalición Canaria, y digo Coalición Canaria, no de Miguel Cerolo, sino de Coalición Canaria, que hasta el otro día estuvieron protegiendo a Miguel Cerolo. Tenemos que recordar que Miguel Cerolo, a instancias de Coalición Canaria, fue senador representando a la comunidad autónoma cuando esto ya estaba en marcha. ¿De acuerdo? No estaban todos, no había dicho a la justicia la última palabra, pero hombre, todo se hacía pensar a que iba a tener Sí, lo protegieron y que iba a tener este desenlace. Yo por lo menos hasta ese punto sí confío en la justicia. Y la persecución que se hizo a los denunciantes del caso de las Teresitas y a los periodistas que trabajaron en este caso, algunos que lo pagaron muy caro. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo es posible que hasta día de hoy Coalición Canaria, a no ser que lo haya hecho en el último minuto que yo no me he enterado, sigan en silencio, como tapando este asunto? Tenían que haber ya pronunciado de una manera oficial y con contundencia, y además decir, señores, vamos a perseguir cualquier tipo de corrupción y vamos a apartar de los cargos públicos a aquellas personas que haya sospecha la justicia sobre ellos. Por un tema de decencia, señores, porque lo tienen que hacer precisamente porque tienen este caso gravísimo. ¿Ricardo? Sí, yo, en resumen, yo lo primero que tengo que decir es que yo no celebro nunca que nadie entre en la cárcel, pero sí que se haga justicia. Es algo que ha repetido David en más de una ocasión. Ya pasó cuando los areneros, pero es importante el término justicia, que se haga justicia, es muy importante. Y quizás lo más llamativo de toda esta imagen
o de todo lo que estamos contando es la entrada en prisión. Bueno, ya esa ya es una condena. Incluso los años que ha tardado todo esto, Sí. Ha sido una condena para la sociedad y una condena para los propios condenados que han prolongado esto porque así lo han querido, han buscado los vericuetos que permite la justicia para estar en esta situación. Ajustados, por supuesto, a derecho, porque de eso también consta la justicia. Pero hay un dato muy importante que no se nos puede pasar. La devolución al pueblo de Santa Cruz, el reparo de más de 70 millones de euros, que se dice rápido, pero son 70 millones de euros que van a tener que pagar. Y que, por cierto, contábamos el otro día que ya a lo mejor pudiéramos haber cobrado o localizado o haber impedido alzamiento de bienes, que también es una situación complicada. Pero bueno, que está ahí, que se puede realizar. No sería la primera vez. Mira, sobre eso, yo solo un apunte, estamos investigando en relación con ese posible alzamiento de bienes y vamos a ver, pero de lo que hemos encontrado ahora, esperamos poder encontrar algo mañana y si no, la próxima semana, de lo que hemos encontrado ahora, pues se podría dar incluso alguna explicación a una cosa que se preguntaba Leopoldo, que es por qué Coalición Canaria ha estado mirando para otro lado con esto. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, pero digo, desde hace un año se podía haber actuado para conseguir esos más de 70 millones de euros que tiene que recuperar el pueblo de Santa Cruz. Y bueno, es como con lo del mamotreto, vamos a aguantar y aguantar y aguantar y aguantar cuando bueno, la putada ya está hecha, la irregularidad ya está cometida, que un cuartapero a cualquier pobre desgraciado se lo tumban mañana y te desgracian y punto pelota. Y lo otro es un aguantar porque al final no se quiere hacer una lectura de verdad de un error que se ha cometido, por el que algunos tendrán que pagar de mayor manera y otros de otra. Y no lo digo solo por Coalición Canaria, que se lleva desde luego la mayor culpa, aunque quieran mirar para otro lado, sino las fuerzas políticas, que en aquel momento fueron todas, que por unanimidad, recuérdame David si me equivoco, votaron. Y allí votaron favorablemente a todo este expolio Coalición Canaria, el Partido Popular y el Partido Socialista operaron y maniobraron. Otra cosa es que unos en mayor medida y otros en menor, pero al final participaron todos. Pues había, cuando en esa votación, alguna concejal, siguiendo directrices, por ejemplo, en este caso, te lo digo porque lo viví, del Partido Popular, se ausentó de ese pleno, como fue Maribel Oñate. Hay que recordarlo. Ahora lo contamos. Bien. Ahora vamos a ese detalle, porque es interesante. Además, estabas dentro, con lo cual quiero decir, vamos a aprovechar toda esa información que algunos hemos jugado de una u otra manera para en toda esta historia, para mantener informada a la opinión pública, porque a lo largo de tantos años uno puede haber olvidado tantas cosas que pasaron que nos asombraríamos. Ricardo Neyrín, te corté el análisis. Sí, quería decir que no celebro que nadie entre en prisión, porque es así, pero sí que celebro con esta noticia que la manifestación de la justicia y que muchos años después de que más de 20 años de que un delito haya sido cometido y probado en instancias judiciales, este delito está probado en instancias judiciales hace muchos años. Yo no sé cuántos exactamente, no lo llevo como David Cuesta, que podría escribir una novela sobre el asunto, o un ensayo novelado, pero... ¿Lo ha escrito? Sí. ¿Ya está publicado? Miramtv.com, desde el principio al final. Claro, efectivamente. Bueno, unir esa publicación, unirla. Sí, efectivamente, lo ha seguido. Bueno, lo que quiero decir, son delitos probados ante instancias judiciales desde hace más de 20 años. Y la justicia se está pronunciando o está ejecutándose más de 20 años después de que se hayan probado esos delitos. Yo creo que eso no es justicia. Yo creo que ahí hay un agujero negro enorme que los delincuentes aprovechan en su beneficio y en perjuicio del interés de lo público. Y me parece que eso debería hacernos reflexionar mucho a todos. Yo, por otra parte, considero también, vuelvo a repetir lo de lo que no lo celebro, porque parece que sí, pero no, que me parecen absolutamente desproporcionadas las condenas. Si estamos hablando de 7, 8 años de prisión para alguien que ha conseguido hurtar al interés de lo público millones de euros con absoluto descaro e implicando a buena parte de la clase política de la localidad en aquel momento y a buena parte de los más importantes funcionarios de la localidad en aquel momento, que le caigan 8 años de prisión cuando
todos sabemos las condenas que le puede caer a alguien reincidente, que haya robado unas cuantas veces, que es un delincuente y que tiene que pagar por ello unos cuantos coches, o 2 o 3 veces, o un atraco, o lo que sea. A mí me parece absolutamente desproporcionada la condena, pero en favor del condenado. Es decir, yo no creo, porque estamos hablando de más de 20 años después, y por la condena comparada con otras personas que a lo mejor robaban porque sus circunstancias no eran tan favorables como las de estas personas, absolutamente desproporcionada. Y lo último que quería decir, insistiendo en que no celebro lo de la entrada en prisión, celebraría muchísimo que se hablara de la devolución del dinero público que se ha sustraído de diferentes maneras y en diferentes etapas y utilizando diferentes niveles a la ciudad de Santa Cruz con la comisión de este delito a lo largo de los años. E insisto, es un dinero que se ha muy profesionalmente difuminado, pero que en algún sitio tiene que estar. Y yo igual, y termino diciendo, muchos de ustedes decían que no confiaban en que los condenados, insisto, hace más de 20 años que estos delitos están probados, que entraran en prisión. Yo siempre pensé que sí lo harían, que entrarían en prisión. Siempre pensé que serían con condenas, en mi opinión, es una opinión mía, ridículas en comparativa con otros delincuentes, pero sí que, sinceramente, no tengo ninguna esperanza de que se devuelva nada de lo poquito que ya se haya podido recuperar de todos estos patrimonio público que se ha robado para siempre a la ciudad. Miren, tenemos que avanzar en todo esto, que es el caso de las Teresitas y la condena, la ratificación de una sentencia. Pero insisto, la sentencia que dictaminó el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Provincial, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ya la conocíamos pues hace un año, ¿no, David? Bueno, hace más de un año incluso. Más de un año. Sí, sí. Bien. Desde antes de mitad de 2017. Y ojo, Antes. la condena es la condena que ha ratificado el Supremo, pero aquella sentencia era una sentencia que un poco nos sentenciaba a todos. Digo a todos. A medios de comunicación, a empresarios, a empresas tasadoras, a arquitectos, aparejadores, funcionarios públicos, a un montón de peña. Incluso a una sociedad que se llegó a creer una gran mentira. Y lo del pelotazo se hizo como pues, algo muy normal. Era un pelotazo y venía bien un pelotazo. Es más, hasta recientemente, y ahora tiraremos a ese momento, la corrupción, el pelotazo, se premia. Y luego iremos a ese asunto. Muy pendiente. Vamos a recuperar, si es posible, me dicen compañeros, un momento de esa protección hacia la figura de Miguel Cerolo. Eran tiempos de elecciones similares a este. Nos referimos a aquel acto, aquel meeting en el que no solo nosotros hemos encontrado y lo hemos compartido, Juan Manuel García Ramos, líder del Partido Nacionalista Canario, esa gran marca pequeña como partido político, pero señera, importante para Coalición Canaria, y que se expresaba de esta manera en un meeting. Quien lo ha visto y quien le ve, ¿no? Confiamos en Paulino Rivero como presidente nacionalista de esta tierra. Sé que se ha hecho un buen trabajo también, y a todos nos consta, en el Cabildo, en el Ayuntamiento de La Laguna, con este mirlo blanco que yo vi de pequeñito así y que se ha convertido en un líder indiscutible de la labor municipal, y que se han hecho también trabajos en otros municipios como Santa Cruz. Miguel Cerolo, un saludo también, que ha sido baqueteado por las fuerzas nacionales españolas, las fuerzas políticas nacionales españolas. La verdad que un vídeo de Quintorra al lado del Juan Manuel, dos baqueteados por la fuerza... Ay, Dios mío. Bueno, pero son cosas que decimos y que desgraciadamente quedan ahí. ¿Cuántas habré dicho yo? El día que nos hagan unas hormigas blancas, apaga y vámonos. Pero
Es esa protección de la que hablaba Leopoldo Pérez. Hubo otras tantas, también lo hubo con una de las personas que aparecía en ese vídeo hasta el otro día, las protecciones a Berto Reverón, apartado de la política, inhabilitado por el caso Arona, y como Coalición Canaria y otros partidos políticos, hemos hablado de casos aquí como el Partido Popular y el propio Partido Socialista, como al final terminan tapando las faltas de otros y vendiéndonos la corrupción, el enchufismo, las malas prácticas como algo normal y común y que debiéramos dejar pasar porque, bueno, en el fondo es por el interés general. David Cuesta, ¿me vas a permitir que hablemos del momento en el que le dábamos, que es muy importante porque todo tenía apariencia de legal, de bien hecho? Incluso se utilizaron las propias instituciones, los mecanismos de las instituciones, en este caso del ayuntamiento, para aprobar determinadas decisiones. Se vistió la operación. Se vistió, efectivamente, se vistió la operación de las Teresitas, el pelotazo. Ahora habría que hablar de boomerang, ¿no? Eso que se les vuelve. Ese acto no fue un acto, digamos, de corrupción, pero fue el inicio de una operación corrupta. Estamos hablando de los plenos en los que se votó la operación de las Teresitas. Sí, hubo dos plenos importantes. El expediente pasó ¿En qué años, David? Por muchas comisiones, 2001. 2001. El expediente pasó por muchos órganos. También había comisiones de urbanismo, comisiones de economía en las que se trató esto. Hay algunas fechas que son claves, pero yo me quedo con tres fechas que para mí son fundamentales. La primera es la del pleno en el que se aprueba en enero el acuerdo marco, es decir, en el que se decide ir a comprar las Teresitas a la Junta de Compensación. Esa votación es fundamental. Eso ocurre el 19 de enero del año 2001. Entre esa votación y la votación definitiva, que ocurre el 23 de julio de 2001, se producen, también en el Pleno Municipal, se producen otra serie de comisiones que son fundamentales, pero para mí la más importante tuvo lugar en una comisión conjunta que se hizo de urbanismo y de economía el 18 de julio del año 2001, es decir, unos días antes de que se aprobara en el pleno, la compraventa. Es muy importante saber quiénes estaban allí. Es importante saberlo porque es importante saber quiénes votaron por esta compraventa. Pero también es verdad que yo creo que tan importante como saber quiénes votaron con esta compraventa, lo cual lo vamos a decir mañana porque se ha hablado mucho de quiénes estaban y quiénes no. Antes apuntaba el caso de Maribel Oñate, el compañero Leopoldo. Pero, por ejemplo, hoy escuchábamos a José Carlos Hacha en la radio decir que él es que en ese pleno no estuvo porque estaba de viaje. Bueno, si no estuviste en ese pleno, probablemente estuviste en el otro. De todas formas, nosotros queremos comprobarlo. Queremos comprobarlo para con toda certeza decir quiénes estaban y quiénes no. Están los actas, ¿no? Exacto, buscando las actas, y para eso vamos a tener que ir al archivo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque a pesar de que yo estuve horas buscándolas en el sumario, no las encontré, probablemente estén, pero no las encontré. Y la web del Ayuntamiento, sí, el sumario son más de 20.000 folios, bueno, se pueden hacer una idea. Sí. Y no te deja buscar por palabras, lo cual no ayuda. Pero después el Ayuntamiento tiene colgadas las actas de los plenos de todos los años y tiene también la pestaña del año 2001. Pues es la única pestaña en la que pinchas y te dice que no se encuentran resultados. En cualquier otra pestaña sí. Esto es otro pequeño ejemplo de esa falsa transparencia de las administraciones públicas, porque hombre, a mí me parece poco. Les ha dado tiempo de rellenarlas, ¿no? Evidentemente, que estén todos los años, que tienen una pestaña, menos el año 2001, pero bueno, eso está en el archivo y mañana lo comprobaremos. Pero no me parece tan importante, y lo quiero enfatizar, porque al fin y al cabo estas personas formaban parte de un grupo político, formaban parte de una corporación donde, insisto, en varias sesiones se trató las Teresitas de una manera más directa o de una manera más indirecta, y lo importante es que ninguna de esos 27 concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife públicamente mostró su desacuerdo con la operación de las Teresitas. Ninguno. Ni el PSOE, ni el PP, ni Coalición Canaria. Hay que tener en cuenta que Serolo, Coalición Canaria, ATI, en aquel momento, tenían 18 concejales de los 27. Tenía 5 el Partido Popular y 4 el Partido Socialista. Eran bastante residuales.
Pero sí que es verdad que intencionalmente... No era necesario, pero sin embargo... Pero eso es muy importante. No era necesario pringarse, pero ellos se pringaron. Claro, pero es muy importante porque se insistió mucho y por eso estaban en esas reuniones en las que se negociaba la compraventa los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista, que estuvieron acusados pero finalmente fueron absueltos. Estaban en esas negociaciones porque para Coalición Canaria era fundamental vestir la operación y dar a entender que había habido una unanimidad, porque eso no solo bajaba las posibles sospechas, sino que además daba una imagen de, hombre, esto no es un acto de corrupción cuando aquí estamos todos de acuerdo. Siempre hemos dicho que falló y mucho en aquel momento la oposición política, lo que entendemos como oposición política, pero también hemos dicho, y creo que es importante decir que falló el periodismo. Hay muchas personas que además son personas vinculadas al entorno de Miguel Serolo y compañía, que han cobrado y han durante muchos años utilizado sus columnas para mentir y justificar esta operación de las Teresitas. Aún hoy, sin pudor ninguno, lo siguen haciendo. Yo creo que todo esto es muy bueno dejarlo claro. Pero al igual que te digo que no es tan importante quién votó, quién no votó, aunque es bueno saberlo, creo que sí sería bueno repasar qué políticos estaban en la corporación municipal entre esos 27 concejales y hoy en día, pues fíjense ustedes, 18 años después, siguen en activo en la política. ¿Qué son? ¿Podemos repasarlo? Sí, yo creo que tenemos una lista, no sé si podemos ir uno por uno, porque creo que sería José Alberto Díaz Estebanes. Es fundamental, es fundamental. Hay que decir que varios de estos concejales, no de los que vamos a ver ahora, algunos de estos también... De ATI antiguamente, de Coalición Canaria ahora. Exacto. Fueron a declarar al juicio y todos sufrieron una amnesia selectiva tremenda. Es decir, se olvidaban del día de la votación, se reconocían que ellos ni se lo habían leído. Fue una cosa sorprendente. Después todos, la mayoría, mostraban gestos de afecto hacia Miguel Serolo. Hilario Rodríguez le guiñó un ojo, hubo otra concejala que lo abrazó y le dio un beso, Hilda Romana hizo lo mismo también. Se mostraba esa cara del serolismo, ¿no? de esa figura que era Miguel Serolo, que arrastraba, igual que arrastraba muchos votos, arrastraba también a muchos concejales que crecieron y florecieron pues bajo el sol que daba Miguel Serolo. Pero bueno, pero José Alberto Díaz Estebanes... Pero eso es normal, ¿no, David? Sí, me refiero, si le tienes cariño a alguien, lo estimas y además le crees inocente, pues, otra cosa es la memoria selectiva. Claro, porque al final un testigo no puede mentir en un juicio. Lo que pasa que, bueno, ustedes saben que ese listón, bueno, pues en realidad está bastante bajo, porque si no, al final, pues imagínense todos los procesados que habría por mentir en juicios en este país. Pero hay algunos que son fundamentales porque hoy en día siguen en activo y ninguno de los que vamos a ver ahora, a mí me consta, por lo menos, y si me equivoco me gustaría que mañana me lo hicieran llegar, públicamente se ha mostrado arrepentido por aquello. ¿O condenen lo que ocurrió? Sí, ya es que ya ni siquiera que lo condene, sino que a todo lo pasado se muestre arrepentido por aquello. Porque nosotros, que lo sepas, David, queríamos ver esta lista y además en confianza con nuestra audiencia, incluso con las personas a las que estamos mencionando, vamos a localizarles para... Sería maravilloso. Ya lo estamos haciendo para saber si muestran arrepentimiento por todo aquello, ya han recuperado algo de la memoria y sobre todo también un poco dice, bueno, pues a lo mejor me pudo olvidar. No me arrepiento porque lo que fuera, o no, pero... O están de acuerdo. O están de acuerdo. Y no lo condeno y lo volvería a hacer. Pues, ¿vale? Pues perfectamente. La libertad de expresión... José Alberto Díaz Estebanes. Figura clave, fundamental. Que por cierto, sigue en activo. ¿Y Coalición Canaria dónde lo coloca? Lo coloca en la lista del Parlamento de Canarias por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, pero es que hasta hoy es pues, el portavoz de Coalición Canaria en el gobierno municipal y un concejal que ha sido clave tanto con Miguel Serolo como con José Manuel Bermúdez. En el año de la compraventa de las Teresitas, en ese mandato del 1999 a 2003, era nada menos que el concejal de Hacienda del Ayuntamiento. Era el que manejaba las perras. O sea, que tuvo un conocimiento directo de todo el convenio de las Teresitas en su parte económica. Él, además de evidentemente, como concejal y portavoz, estar en los plenos, él sí que estuvo en el pleno de la votación, fue el que defendió esta propuesta como portavoz de Coalición Canaria, también estuvo en la comisión, esa conjunta de Economía y Urbanismo del 18 de julio, que fue clave como antesala de ese pleno. Figura, insisto, decisiva, que también estuve revisando un poco su declaración en el juicio y hace algunos comentarios que creo que se puede demostrar que no son ciertos, como el hecho de que él dice desconocer, desconocer el informe de Piorama. Mañana vamos a traer una pequeña prueba que se puso en el juicio y que viene a demostrar que si no conocían el informe de Piorama es porque no les daba la gana, o algo más sencillo, porque ni siquiera leían los periódicos, cosa que es mentira,
porque todos nos consta, a los que hemos trabajado cubriendo información del ayuntamiento, que a los concejales siempre se les pasa un dossier de prensa con todas las publicaciones que se hacen sobre el ayuntamiento de Santa Cruz. Pero vamos José a Alberto seguir. Díaz Esteban, insistimos, irá a la lista del Parlamento por Coalición Canaria y estuvo en aquella votación, o fue parte clave, no ha sido condenado, ha sido absuelto. No estuvo ni procesado en ningún momento. Pero, insisto, sí estuvo en aquella votación, mejor dicho, para ser correcto, que fue el traje de largo, el vestido, para este pelotazo de las Teresitas que ha traído estas condenas. Nos vamos con Dámaso Arteaga. Dámaso Arteaga. Que acompañará a José Manuel Bermúdez en la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz. Efectivamente, repite como concejal, es concejal a día de hoy, fue consejero del Cabildo de Tenerife, pero antes también fue concejal. Con Miguel Cerolo en aquel mandato era concejal de Fiestas, Turismo y de la Comisión de Actividad y de Actividades Recreativas. Y también era miembro de esa comisión, estuvo en esa comisión del 18 de julio, tan importante, de Economía y Urbanismo. Por tanto, era una persona que estuvo muy bien informada sobre el expediente de las Teresitas en su tramitación. Y esto, insisto, hay que dejarlo claro en la figura de Dámaso Arteaga. Vamos a pasar porque creo que es bueno seguir con todos los nombres. José Carlos Hacha era concejal de Átila, era concejal de Cultura ya, en aquel momento lo sigue siendo a día de hoy, pero ahora con el Partido Popular. Él ha dicho, y esto, insisto, es bueno recalcarlo, que ¿Era él... concejal de Cultura con Miguel Cerolo. ¿Con Coalición Canaria? Con ATI. Con ATI. En aquel momento, sí. Luego se pasó al PP. Y luego se pasó al PP. Y él ha dicho, lo ha dicho hoy en COPE Canarias, que él no votó en el pleno del 23 de julio porque estaba de viaje. Eso lo comprobaremos, insisto, mañana con el acta, pero bueno, más allá de ahí, pues habrá que ver si estuvo en el pleno de enero y pero votó. La intervención hoy en la COPE sí. mostró sobre este asunto. Bueno, se pronunció. Estabas ahí, ¿no? Yo estaba presente y la verdad, vamos a ver, el tono era de pesadumbre. Vale. Pues nos quedamos con ese tono de pesadumbre. En cualquier caso, nunca durante aquel mandato ni posteriormente, pues insisto, ha mostrado un arrepentimiento sobre esto, aunque bueno, yo estoy seguro de que, no sé si José Carlos Hacha, pero estoy seguro de que muchas de las personas que vamos a nombrar en el fondo se arrepienten. Otra cosa es que públicamente lo digan. Emilio Atienza. Emilio Atienza es importante porque ha vuelto a la política, pues está muchos años en el ayuntamiento, está en el gobierno de Canarias y va en la lista de Coalición Canaria en el municipio de Candelaria. Y es sorprendente porque Emilio Atienza era otro de los concejales claves del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, era concejal de los servicios generales y también era uno de los que estaba debidamente informado al ser miembro también y estuvo en esa comisión conjunta de Economía y Urbanismo. Era una figura, insisto, clave, una persona muy cercana a Miguel Cerolo y que a día de hoy sigue todavía activo y va en una lista electoral en el municipio de Candelaria. Vamos a continuar. Hilario Rodríguez. Figura fundamental, es uno de los hombres fuertes de Miguel Cerolo, ¿no? Hilario Rodríguez era en aquel momento concejal de Parques, Jardines y Calidad de Vida. Hilario estuvo en el pleno de la votación, eso seguro, porque declaró por ello en el juicio de las Teresitas y, bueno, fue uno de los que sufrió ese proceso de amnesia selectiva, no fue el peor, peor fue Tony Bello, lo de Tony Bello fue un auténtico esperpento, ya jubilado, él es concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, pero Hilario siempre ha sido un firme defensor de Miguel Cerolo y regresa a la política como candidato de Nueva Canarias al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Ha podido hablar con Hilario Rodríguez sobre no, yo no he hablado esta con condena Rodríguez, y sobre el caso de las Teresitas? No, pero me encantaría, me encantaría que, como tú dices, pues todas estas personas se manifiesten públicamente sobre esto. Hilario Rodríguez, en aquel momento de Coalición Canaria, ahora de Nueva Canarias, pero participó en la costura de este traje clave. Esta ya es Rosa Dávila. Sí, a mí me gustaría he querido poner a Rosa Dávila para explicar, porque lo primero que habría que decir es que Rosa Dávila no tendría que estar en este listado. Y me explico por qué. He visto en estos días pues a personas que han nombrado a Rosa Dávila como una miembro de aquella corporación municipal. Y esto tiene una parte de verdad, pero tiene una parte más grande todavía de mentira. Rosa Dávila, he visto también vídeos que están circulando por las redes sociales en los que un poco se hace lo que estamos nosotros haciendo aquí, pero sin periodismo detrás, que yo creo que es la diferencia,
Y se señala, por ejemplo, que Rosa Ávila era la primera teniente de alcalde del ayuntamiento, que tenía la concejalía de medio ambiente y demás. Bueno, todo esto es falso. Y me explico por qué. Rosa Ávila sí que es cierto que fue en la lista electoral de Miguel Serolo, que en el año 99 obtuvo 18 concejales. Sí que es cierto que tomó y juró su acta de concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz. Sí que es cierto que fue recolocada en ese primer gobierno que hizo Miguel Serolo y que anunció en el mes de julio como concejala de Organización Informática y Recursos Humanos. Pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque en agosto el gobierno de Canarias de entonces, con Román Rodríguez de presidente, nombró a Rosa Dávila directora del Instituto Canario de la Mujer. Y el cargo de director del Instituto Canario de la Mujer es incompatible con el de mantener una responsabilidad municipal. Es el Instituto Canario de la Igualdad, que se llama ahora. En aquel momento, ¿qué ocurrió? Que Rosa Ávila tuvo que renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz y fue sustituida por otro concejal, el número 19 en la lista, que era Jeremías Rivero, que tomó y juró su cargo de concejal y tomó su acta el 22 de octubre de 1999. Pero que no está activo. Pero fue quien sustituyó a Rosa Ávila en aquel momento. Así que Rosa Ávila no estuvo en ningún momento en la corporación municipal durante la tramitación del expediente de la compraventa de las Teresitas, y como se ha dicho lo contrario, yo creo que era de justicia hoy dejar claro que no es así. Claro, es que en estos días... Actual consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de Canarias en estos momentos, es que no es cualquiera. Entonces, yo creo que ahora que también se intenta disparar mucho a todos los lados, hay que apuntar bien. No solamente se intenta disparar a todos lados, David, y nosotros que trabajamos en esto, sabemos además la voluntad de esos disparos para todos los lados. Entre otras cosas porque siguen habiendo intereses escondidos, estamos a las puertas de unas elecciones. En estos días estamos asistiendo a vídeos, a bromas que se realizan sobre esto, en las que se implican a determinadas personas y fíjate, las mueven de un lado y del otro precisamente gente que participó de una o de otra manera o que en su día decidieron mantener silencio y ahora les conviene largar de todo y pringar a todos. Y todos no son todos. En esto participaron los que participaron. Yo quería solo hacer un apunte para finalizar con, insisto, datos que creo que era bueno ir actualizando. Yo creo que es bueno que sigamos hablando de las Teresitas, aunque sea en menor medida durante los próximos días, porque hay muchas cosas que contar todavía. De hecho, lo vamos a hacer ahora. Centradas en la recuperación del dinero. Hay un dato importantísimo que yo creo que debería ser un poquito más optimista, Ricardo, por este dato que te voy a dar, y es que los magistrados de la audiencia fueron muy listos a la hora de condenar también a las empresas de Ignacio González y Antonio Plasencia, a Promotora Punta Larga y a Promotora Victoria, porque eso sí que da una cierta garantía de que se pueda recuperar el dinero, porque esas empresas sí que no son insolventes. Dani, a día de hoy por son eso, solo Promotora pues mira, me lo pones a huevo, es la expresión que utilizo para ir al siguiente paso. También refiriéndome a una expresión que utilizaba nuestro compañero Leopoldo Pérez, esa protección no solamente a la figura de Miguel Serolo, a la figura del político, sino también de los empresarios. Empresarios que además hacían negocios con todas las fuerzas políticas, es decir, Antonio Plasencia no escondió su relación con todas las fuerzas políticas y las fuerzas políticas lo saben. Igual que en el caso de Ignacio González. Pero esa sobreprotección se mantiene, aparentemente se mantiene. Lo digo porque hace unos meses, aprovechando que aparecía por ahí la Navidad y era momento de tomar decisiones y que pasaran desapercibidas, nos encontramos con una noticia: la compra de un edificio relacionada con Antonio Plasencia. Claro, en aquel momento había un apuro por buscar perras, por vender propiedades, porque la cosa se le complicaba al empresario. Por un lado, con el asunto de los áridos de Güímar, de los hoyos de la ambición, y por otro lado, por el asunto de las Teresitas. Recordarán ustedes algunos titulares relacionados con la compraventa de un edificio, a ver si encontramos esa imagen, del famoso edificio para las plazas sociosanitarias. ¿Recuerdan ustedes, Ricardo? Perfectamente, perfectamente. ¿Recuerdas, Leopoldo? Bueno, este es el edificio al que nos referimos. Que está enfrente del auditorio. Con un diseño alejadísimo
del uso que se le quería dar. O sea, es un edificio de oficina, absolutamente, y lujoso en la zona más cara del nuevo Santa Cruz. Por cierto, otro de los proyectos de la gente de la que estamos hablando hoy. Y es un edificio que no tiene balcones, cuyas ventanas... no está destinado para que viva nadie, en realidad, sino para hacer grandes oficinas del centro financiero. Justificada esa compra, y apunto más, Ricardo, por una sanitaria responsable del Instituto Social y Sociosanitario del Cabildo, hasta el ridículo justificado, que no se sostiene bajo ningún concepto sanitario, ni tampoco de servicios sociales, con lo cual abunda más en la idea que tú estabas diciendo, Manuel. Pero, Leopoldo, al final la actora política, la que aparecía para justificar esta compraventa, la fontanera de turno, era Juana María Reyes, pero al final quien tuvo que comparecer con un asunto que parecía que iba a pasar desapercibido, hasta una consejera del Partido Socialista, miembro del gobierno de la isla, pues reconoció no haberse leído los papeles y haber votado a favor. Votaron a favor de esa compra. Como en el caso de las Teresitas. Como en el caso de las Teresitas. Pues el resto de partidos. Bueno, no todos en este caso, porque Podemos, por ejemplo, no participó en esta votación. Me refiero, no votó. Se abstuvo. Se abstuvo. Es la palabra correcta, ¿vale? Frente a los demás que dieron tira para adelante, como lo de las Teresitas. Pero al final, ¿quién tuvo que dar la cara ante el revuelo que montó este medio de comunicación? O por lo menos, ante haberlo contado y luego pues la calentura de la gente y las connotaciones que les podía traer a los participantes en esta acción, al Partido Popular, al Partido Socialista y a la Coalición Canaria de cara a unas elecciones, y con un condenado ya condenado y en prisión, que era Antonio Plasencia, tuvimos que ver a el propio Carlos Alonso defender aquella operación y tener que recular. Decía Carlos Alonso, y lo van a ver ustedes en esta rueda de prensa, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, no solamente defender toda aquella operación e intentar argumentar aquel paso hacia un lado, que no hacia atrás, sino hacia un lado, pero pedir todavía que se presentara Antonio Plasencia, por tanto comprar el edificio a un corrupto, de esta manera. Nuestra prioridad absoluta es dar un mejor servicio a los mayores. Nuestra prioridad no es Plasencia y lo vamos a hacer con total claridad y transparencia. Y creo que hemos actuado de esa manera. El expediente lleva ya días en manos de los grupos, se analizó en el Consejo de Rector del día 28, se sabía que el titular de ese inmueble era una empresa vinculada a la familia Plasencia, y quiero recordar que en ese día, el día 28, se aprobó sin ningún voto en contra, como respuesta a la controversia que se ha producido de carácter social, de forma que sigamos transitando en todo el expediente conforme a la legalidad, tal como lo hemos hecho. Quiero decir además que los propietarios han ofrecido retirar la oferta. Y yo creo que, y así se lo he trasladado a la directora, que por responsabilidad del Cabildo le vamos a pedir que la mantengan. Perdón. ¿Ustedes creen que el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, debiera de mantener esa posición que ha defendido ante los medios de comunicación? Yo puedo opinar sobre eso. Claro. Yo pienso que a Carlos Alonso se le han colado por la escuadra, sinceramente. Mientras que en su partido, desde hace ya algún tiempo, entienden que hay que actuar con perfil bajo con respecto a todos los delincuentes condenados desde hace años en diferentes instancias judiciales con respecto al mayor caso de corrupción en la historia de la política de Canarias. Él ha entendido que con un modus operandi aparentemente, y desde el punto de vista político, y sin entender que exista ningún delito, pero aparentemente muy similar al del caso de las Teresitas, intentó echar una mano a un empresario que lo estaba pasando mal, que es un delincuente condenado. Y lo pillaron. Mientras que sus compañeros de partido, es decir, políticos con poder en Coalición Canaria, han mantenido el cordón sanitario, término últimamente muy de moda, es decir, la distancia prudencial adecuada,
para no ser perjudicados en su actividad y en su gestión política, a él le dio lo mismo meterse en el charco de barro, que ya sabía que era de mierda y no de barro, para intentar hacer un favor a lo que parece ser un favor a un amigo. A mí me parece que se la colaron por la escuadra. Y determina, al margen de la honestidad o de la legalidad del asunto, una torpeza impropia de un presidente de un cabildo, de una isla que se llama Tenerife. Bueno, yo voy por ahí. Yo lo que no entiendo bajo ningún concepto es como un político con el bagaje cultural, formativo, con capacidad para poder llegar a muchas más cotas, mejor dicho, de la política, que no solamente el Cabildo de Tenerife, se hipoteca su futuro cagándose con actuaciones como esta. Porque yo considero que Carlos Alonso, por su perfil, podría ser un gran político, podría ser un aliado de los canarios, de los tinerfeños. ¿No lo es? Bueno, si propone que metamos a nuestros mayores en un edificio de mierda como ese, en donde yo no quisiera vivir, yo no quisiera vivir cuando sea mayor, que no me entra ni un rayo de sol, ahora mismo no puedo decir que Carlos Alonso defienda los intereses de los chicharreros. Pero defendía los intereses, en este caso, del condenado, del delincuente Antonio Plasencia. Eso yo no lo puedo decir. Pero, hombre, si a mí se me antoja que precisamente ese edificio de este señor, que no había ningún edificio más en todo Tenerife, La Caja, lo llamabas tú. La Caja, sí. Es una cosa atroz para poner a una persona mayor que necesita otro tipo de calidad de vida al final de su vida. Que no defiende el o sea, yo no lo entiendo. No, por supuesto que no. Ya está. Yo no lo entiendo. Y es que no entiendo por qué se hipoteca de esa manera. Y después, Manolo, no quiero dejar pasar una cosa. Vamos a ver. Antes David hablaba de que la oposición... David dijo el otro día, a lo mejor ha cambiado de opinión, pero lo dudo, que Carlos Alonso ahora pensaría otra cosa, diría otra cosa completamente diferente. Con la otra voz. No, a ver, David. Vamos a ver, si no lo ha dicho, es que tiempo ha tenido, es que no lo entiendo. Vamos a ver, con respecto a lo que la oposición, lamento volver atrás, Manolo, permíteme, la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz cuando se votó la compraventa de las Teresitas, ¿cómo que? No es que falló. El problema es que estaba fagocitada por el clientelismo y el caciquismo de Coalición Canaria encarnada en Miguel Cerolo. Y el problema es que, si no recuerdo mal, en la sentencia se habla de que es un caso de pelotazo de libro. No, yo voy más allá. Yo lo calificaría que es un caso de mafia de libro. Urdida, diseñada, por así decir, fagocitando, vuelvo a decir, comprando, entre comillas, entiéndanme, todo lo que podía estar en contra. Medios de comunicación, oposición, clientelismo. Recordemos a la señora Herminia Gil. Recordemos al señor Emilio Fresco. ¿Qué papel jugaron? Ese silencio, esa anuencia. La gente del Partido Popular, don José Emilio, Partido Socialista, que se presentaron en el despacho de un empresario para que cambiara su voto. Don José Emilio García Gómez, que era lo que te quería contar antes, que desobedeciendo al Partido Popular, a las directrices del Partido Popular, que decía que no se votara a favor, votó a favor. ¿Por qué? ¿Qué motiva a un político a desobedecer a su partido? Que por eso Maribel Oñate, por ejemplo, no fue a ese pleno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le motivaba? ¿El convencimiento de que se estaba haciendo bien por Santa Cruz? Pues no me lo creo. Yo no me lo creo. David. Sí, para que se hagan una idea, en la sentencia aparece la palabra manipular 117 veces. Los magistrados del Tribunal Supremo, para referirse a la operación de las Teresitas, utilizan la palabra manipular. Manipular. Sí, manipular, manipulación, manipularon 117 veces. Sobre el edificio de Plasencia, yo creo que hay muchísimas similitudes. O sea, analizándolo fríamente, hay demasiadas similitudes. Demasiadas. Y demasiado es que coinciden en el oscurantismo, en la intención de comprar de manera directa, en la intención de utilizar a una empresa que no tiene ningún tipo de credibilidad. Si hay una palabra que sale más veces que manipular en la sentencia de las Teresitas, yo creo que hay dos. Una es el apellido Oramas, por Pía Oramas, y otro es pinza.
la empresa tasadora que presume de ser líder de tasación, porque lo es, tiene una cifra de negocio muy alta en España, pero que realmente ha quedado comprobado que es una empresa que no tiene ninguna credibilidad, una empresa que hace tasaciones a la carta de sus clientes, como ha quedado probado en la sentencia de las Teresitas. Bueno, pues a Tinsa fue a quien el Cabildo de Tenerife confió la tasación de ese edificio. Pero también la intención, y se le nota a Carlos Alonso en ese discurso, la intención de vestir también aquí la operación. Fíjense lo que les voy a decir. Esta operación se ha frenado porque aquí funcionó algo que no funcionó en aquel momento. Primero, el trabajo periodístico. Segundo, la capacidad de difundir ese trabajo gracias también a las redes. Y que eso reactivó a los partidos políticos que actuaron. Pero fíjense lo que les digo. Si esta operación se hubiera hecho en 2001, se hubiera llevado a cabo. Se hubiera hecho. Y hoy tendríamos el caso, estamos de acuerdo todos, sí, el caso geriátrico, el caso IAS o como lo hubieran bautizado. Y termino. Hay una cosa que es fundamental. Decía antes Leopoldo que le sorprenden Carlos Alonso. Mira, yo hace tiempo que ya a mí no me parece que haya sorpresa. O sea, yo conocí al Carlos Alonso tecnócrata, me gusta decirlo así porque él presumía de ello, sí. Una persona muy cualificada, muy formada, que técnicamente mantenías una entrevista con él y decías, de los pocos que vienen aquí preparados y que se sienten y que conocen lo que están hablando, ha pasado a ser un político del montón. Y un político del montón es un político al servicio de su partido y que renuncia a sus principios y a su forma de ser por entrar por el aro del interés del poder y del interés de la política. Y ese es el Carlos Alonso de hoy, como muchos otros. Esto no quiere decir que es un corrupto, ni quiere decir lo que quiere decir. Que cambia, ¿no? Que en este sentido está mirando por el interés de un partido. Y evidentemente no cabe ninguna duda de que aquí había una intención de echarle una mano a Antonio Plasencia. Y termino. Lo fundamental de todo esto es que una vez que ya hay una sentencia firme, porque claro, esto no ha acabado, esto se ha puesto en stand-by, esto ahora va a haber un concurso que va a ser restringido para adjudicarlo. Bueno, como todavía no se han preparado los pliegos, creo que no lleva pliegos, pero bueno, las condiciones de ese concurso, voy a decir una cosa que creo que es fundamental. Y legalmente es posible. El Cabildo tiene que prohibir en ese concurso, tiene que cerrar cualquier posibilidad a que esta adjudicación se la pueda llevar la familia de un empresario condenado, vinculado directamente, empresarialmente y societariamente con una figura como es la de Antonio Plasencia. Eso es, para mí, una condición básica. Si esto no está, si el procedimiento empieza sin esta condición, todos con las alertas activadas, porque ojo. La ley de contratos de compraventa del sector público impide, como tú sabes, David, que se compren propiedades de individuos condenados. Lo que pasa es que esto va por la ley de arrendamientos, sí. Que no lo dice, pero vamos. Pero es una ley nacional. No sé hasta qué punto legalmente se puede hacer. Yo termino con una cosa que era un dato que quería buscar, que lo he buscado, que creo que es importante, porque se habla mucho de devolver el dinero, es fundamental, sin duda, ¿no? Más de 70 millones de euros, imagínense, ¿no? Como decía Leopoldo, también a mí me gustaría saber dónde acabó ese dinero. Pero es que estos dos políticos condenados, Manuel Parejo, también los funcionarios, cobraban un sueldo público. Y mientras estaban tramando toda esta operación corrupta, estaban cobrando un sueldo que le pagábamos todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. A mí me parece que esto es un dato que hay que poner sobre la mesa. Y me he preocupado por buscar cuánto cobraban Miguel Serolo y Manuel Parejo en el mandato 1999-2003. Y no es poco. Cobraban, en el caso de Miguel Serolo, anualmente el salario bruto era de 10.173.000 pesetas, lo que a día de hoy vienen a ser 61.143 euros, con la evaluación que ha tenido la moneda, que ustedes saben que ha sido importante. O sea, casi como un presidente de comunidad autónoma. Actual. En el año 1999. Los costes de hace 20 años. En el año Serolo siempre ha sido uno de los mejores alcaldes pagados de España. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y Manuel Parejo, que era su número 2 en el ayuntamiento, tenía un sueldo anual de 7.630.000 euros, lo que vienen a ser unos 45.857 euros brutos. Lo digo porque de esto no se habla. Yo creo que es otro dato que con el paso de los días hay que ir poniendo sobre la mesa, porque, ojo, que esta gente cobra un sueldo público y a lo mejor no, ha quedado claro que no se lo merecían. A lo mejor también tendrían que devolverlo, aunque no lo diga la sentencia, si por una cuestión de ética, ¿no? Bueno, de todas maneras, ahí estaba el planteamiento y ahí estaban las declaraciones. Juzguen ustedes mismos.
Nuestra prioridad absoluta es dar un mejor servicio a los mayores. Nuestra prioridad no es Plasencia y lo vamos a hacer con total claridad y transparencia. Y creo que hemos actuado de esa manera. El expediente lleva ya días en manos de los grupos, se analizó en el Consejo de Rectores del día 28, se sabía que el titular de ese inmueble era una empresa vinculada a la familia Plasencia y quiero recordar que en ese día, el día 28, se aprobó sin ningún voto en contra, como respuesta a la controversia que se ha producido de carácter social, de forma que sigamos transitando en todo el expediente conforme a la legalidad, tal como lo hemos hecho. Quiero decir además que los propietarios han ofrecido retirar la oferta. Y yo creo que, y así se lo he trasladado a la directora, que por responsabilidad del Cabildo le vamos a pedir que la mantenga. Patrocinan este programa Grupo Número 1, Caja 7, Clínica Muiños, Sidecan, Loro Parque, Egatesa, Centro de Salud y Estética Antonio García, Faicanes, McDonald's, Océano Combustibles, Montesano, Bazares Chinatown, Vida Color, Ordenadores Ocasión Canarias, Tu Trébol, Afelsa, Obra Social La Caixa y Proyecta Empleo. Bueno, no paramos en Mírame Canarias, hemos hablado de un asunto que tiene calado regional, que tiene interés para todas las islas. Ojo, que estamos en un territorio donde actos como el de las Teresitas han sido escandalosos, pero ha habido otros escándalos muy sonados en Canarias. Desde luego no estamos en los primeros puestos de un territorio exento de la corrupción y de todo este conchaveo de intereses políticos, empresariales, también de medios de comunicación. Bueno, pero lo importante en una sociedad es poder analizarlo y para nosotros como medio de comunicación poderlo contar. Lo hemos contado desde el principio, esta historia no tiene fin porque, insisto, hay una condena, pero hay otros que están citados en una sentencia sus comportamientos y no pueden salirse de rositas. La condena está en recordarles precisamente a aquellos que participaron, que participan o que siguen estando en todo este tipo de cuestiones. Pero, miren, tenemos que irnos rápidamente a otro rincón del archipiélago. Hemos estado en Tenerife, nos vamos hasta Gran Canaria, porque hemos estado con la Asociación Canaria de Afectados por las Zonas Azules y Verdes, que en Las Palmas de Gran Canaria mantiene ahí un conflicto abierto con el ayuntamiento, al que acusan de no ejecutar la sentencia que les da la razón. José Denis nos trae su testimonio. Yo creo que va a salir la semana que viene. Pues en Mírame Televisión hemos querido saber en qué punto se encuentra el conflicto que mantiene abierta la Asociación Canaria de Afectados por las Zonas Azules y Verdes con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos con su presidenta, Beatriz Gálvez, que lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo se crearon ustedes en asociación? ¿Por qué? Porque a veces se transmite la imagen de que ustedes son un grupo de poco menos de caraduras que se asociaron para evitar pagar las multas de las zonas azules y verdes. ¿Es así? No, nosotros nos asociamos porque efectivamente vimos que era un problema general de la ciudad por la estructura que tiene en cuanto a la expansión de zonas azules, tanto en zonas vecinales como en zonas de trabajadores o mixtas. Entonces, cuando nosotros vemos que se envían 138.000 liquidaciones a los vecinos, entendemos que es un problema generalizado. Por eso nos creamos así. Bueno, la situación terminó en los tribunales, hay una sentencia que ustedes acusan al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no está cumpliendo, no está ejecutando esa sentencia, ¿no? Exactamente, hay una sentencia que es del 7 de septiembre de 2016
En esa sentencia se dice que se salta el procedimiento de administración de todas estas liquidaciones y entonces nosotros lo que hacemos es apoyarnos en ella para pedir una extensión de los efectos de esa sentencia y efectivamente conseguimos los 33 autos a favor sin recurso alguno por parte de la administración. ¿Esos 33 autos a favor qué significa para ustedes? ¿Qué dicen? Lo que viene a decir es que el procedimiento de las liquidaciones, el procedimiento administrativo es nulo. Por indefensión. Por lo tanto, ustedes no tendrían que hacer frente al pago de... Exacto, lo que viene a decir la sentencia en términos prácticos es devuelvan el dinero con intereses y además devuelvan el dinero con intereses y retiren esos fraccionamientos voluntarios de la deuda y también las liquidaciones, anúlenlas. En unas declaraciones el alcalde ha dicho que asume el error de forma que hubo en su momento, pero que van a volver a iniciar el procedimiento. Exacto, él lo que viene a decir es que es un error puntual de forma, pero no es un error puntual de forma, porque es un error que se repite una y otra vez en todas las liquidaciones que se siguen mandando, en todas, no es puntual. En cuanto a volverlo a tramitar, ¿podría volverlo a tramitar? Sí, pero antes tienes que ejecutar la sentencia, porque si no estarías abriendo un procedimiento mismo sobre el mismo procedimiento. Bueno, esto es un lío un poco burocrático, pero ¿y los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria qué pueden pensar de todo esto? Oiga, pues entonces yo dejo de pagar la zona azul y verde, ¿o no? ¿No es ese el mensaje? No, ese no es el mensaje. Nosotros tenemos que hacer frente a las ordenanzas que existen, pero también podemos defendernos del abuso que esas ordenanzas estipulan en ellas. Y eso es lo que ese es el mensaje que nosotros queremos mandar, es decir, no podemos permitir que continuamente sean injustos y abusivos con nosotros, porque la realidad de la sociedad económica de Las Palmas de Gran Canaria es una realidad en la que hay un 25% de paro de la población activa. ¿Ustedes consideran que son abusivos porque las consecuencias que conllevan esas multas y la acumulación del no pago de las multas es desorbitado? Por supuesto, incluso la tasa voluntaria que se pone en parquímetro también es desorbitada porque establece una serie de beneficios a la empresa y una tasa por ley no puede establecer beneficios. ¿De cuánto estamos hablando que es esa tasa? En estos momentos se ha cambiado de 8 y 6 euros, pero las que tienen que ver con las liquidaciones que se han mandado son de 25 euros no autoliquidables y de 15 euros la de pasarte el tiempo. ¿Cómo crees que van a terminar todo este conflicto que ustedes tienen con el ayuntamiento? Tarde o temprano él tiene que ejecutar la sentencia, por ley, es lógico. Si tienes una sentencia tienes que hacer caso a la ley. Hablaba para las cámaras de Mírame Televisión la responsable, la portavoz de la Asociación Canaria de afectados por las zonas azules y verdes que tienen este problema en Las Palmas de Gran Canaria. Mientras veíamos ese reportaje de nuestro compañero José Denis, intervenían David Cuesta, Ricardo Negrín y Leopoldo Pérez, pero me gustaría que esa intervención no quedara en un análisis mientras veíamos el vídeo, sino que hiciéramos esta reflexión sobre lo que comentaba esta ciudadana de Las Palmas. Sí, además que lo ha explicado muy bien. O sea, que yo creo que la noticia puede generar dudas al principio. Yo la he visto en redes, la he visto en algunos lados y yo tenía mis dudas, pero ella lo ha explicado muy bien. Es importante decir que esa sentencia no dice que sea ilegal cobrar o que sea ilegal que exista una zona azul o una zona verde, sino que lo que hace es anular los embargos y los cobros de las liquidaciones por los impagos de esas multas. De las multas que ha puesto el ayuntamiento. Me parece gravísimo que el ayuntamiento no la esté cumpliendo, agarrándose a sus servicios jurídicos y demás, va a tener que cumplirla. Pero digo esto porque es muy importante decir, o por lo menos así lo pienso yo, que esto que es tan impopular, que son las zonas azules y verdes, es algo muy necesario. Porque en las grandes ciudades, donde lo ideal sería que los centros estuvieran peatonalizados y demás, en muchos casos donde no puede ser así, sí que es muy importante reducir el uso del coche, y esto lo hemos dicho muchas veces. Y una manera de hacerlo es, en este caso, pues cobrando por aparcar en la calle, que no te salga gratuito aparcar en la calle, aunque evidentemente las tarifas son tarifas bastante razonables, también hay que decirlo, son tarifas bastante razonables, o la zona verde, que es que esos aparcamientos sean limitados para los residentes, en todo caso, de esas zonas. A mí me parecen cosas bastante coherentes porque ayudan a que se use menos el coche. Porque es que lo que pasa es que después hay otras zonas o otros sitios, lo hablábamos ahora, Tenerife es un buen ejemplo, la capital tinerfeña en concreto, porque, claro,
es muy popular. Y al parecer Las Palmas de Gran Canaria. Sí, y queda muy bonito quitar las zonas azules y las zonas verdes, ¿no? Que eso queda muy bien, ¿no? Ahora, aparcamiento para todo el mundo. Pero lo que se está haciendo con eso es fomentar el aparcamiento privado, Claro. en este caso gestionado, y que es lo que ha pasado en Santa Cruz de Tenerife, pues que Antonio Plasencia, pues como es que al final todo lleva a Plasencia en esta isla y todo ha llevado a Plasencia durante años. Por eso es tan importante esta sentencia de las Teresitas. Antonio Plasencia, pues como champiñones, ¿no? Hay como setas, ¿no? Hay por todos los lados parking que son gestionados por una empresa de Plasencia, que además cobra unas tarifas que sí que son completamente abusivas, que nada tienen que ver con las que se cobran municipalmente a través de las ordenanzas, y que al final lo que hacen es fomentar el negocio privado, además de fomentar el uso innecesario del coche, castigando pues a los peatones y el uso del transporte público, ¿no? De hecho, Esaú Hernández recientemente, compañero de Mírame Televisión, contaba en esta mesa acerca de los incumplimientos que había por parte de Antonio Plasencia con respecto a una zona de aparcamiento relacionada con el Corte Inglés. Ricardo Negrín. Estoy en una parte en acuerdo y en otra en profundo desacuerdo con David, y lo contamos y así debatimos y refrescamos esto con debate si te parece a ti oportuno. Es cierto que la falta de regulación del aparcamiento en un lugar donde hay muchos más coches que aparcamientos, como cualquier ciudad, como las 4 grandes capitales de Canarias, pero también cualquier otra ciudad que no sea las 4 grandes capitales de Canarias, lo que hace es fomentar el negocio privado, y el negocio privado de quienes tengan patrimonio suficiente para comprar suelo en las grandes ciudades y construir grandes edificios de aparcamientos. Por tanto, es una manera de bloquear los aparcamientos públicos, que 4 mantengan bloqueados los aparcamientos públicos para que 4.000 mantengan un negocio de aparcamiento. Pero lo que sí que creo que se debería hacer es regular los aparcamientos con zonas azules y zonas verdes sin cobrar. No es necesario cobrar, David, haciendo estos estacionamientos por tiempo limitado. ¿Pero cuál es el problema que recauden las administraciones? Termino. Digo, lo que se puede hacer es que, porque a lo mejor recaudar es debatible. Déjame terminar de explicarme, no he terminado. Sí, está bien sancionar, estoy de acuerdo contigo también en eso, pero quiero decir, si hay pocos aparcamientos y lo utilizas tú como una excusa para los pocos que hay voy a cobrarle a la gente, ¿qué tal si analizas esta otra idea que te estoy dando? Que se utiliza en algunas ciudades, en vez de cobrarles, limitar en tiempo. De lo que se trata es de no bloquear los 10 aparcamientos que hay. Pues si los limitamos en tiempo, máximo media hora, máximo 1 hora, se benefician los comerciantes, los vecinos, la gente que está de paso, y no tienes que cobrarle. Ahora dice, no, pero la hacienda local tiene, el consistorio tiene que cobrar de algún modo, y esto podría ser una buena idea, pero no necesariamente cobrar es la solución a evitar el negocio del empresario privado, la especulación con los aparcamientos, porque al final lo que estás haciendo también es que especule el empresario privado de la otra manera. Yo estoy de acuerdo en que me parece una solución alternativa interesante, claro. Creo que no como única, porque creo que tiene que ser complementaria. Claro que no es la única. La de aparcar por tiempo, pero también es verdad que en algunos casos, claro, aquí en Canarias, que a las administraciones les cuesta un poquito más, lo que ocurre es que burocráticamente es tan complejo, en algunos casos es tan complejo porque tienes que tener una aplicación para tener la tarjeta para poder aparcar, porque no cualquier coche puede aparcar en esos lugares, porque no se puede vigilar, no puede haber un agente de la policía vigilando si has cumplido o no has cumplido. Por eso funcionan el tema de los taquígrafos y demás, con estos tickets que te dan para saber a qué hora llegas o no, y aún así tiene muchísimos fallos. Este sistema tiene muchísimos fallos. Y al final lo que ocurre, que hay muchos municipios donde lo que ocurre es que se está multando a un montón de gente que al final está pagando más por tener que pagar las multas, porque, insisto, ese sistema que me parece muy interesante que tú planteas, todavía en la práctica no termina de funcionar, ¿no? Tenemos que irnos con otro tema rápidamente, Leopoldo, porque quiero hablar sobre todo. Sí. Me he enterado. En la zona donde funciona la zona azul y la zona verde en Gran Canaria, que es en la zona centro básicamente. Las Palmas en este caso. Sí, Las Palmas, efectivamente. Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria es la ciudad, Las Palmas es la provincia. Exactamente. Bien, entonces, conozco gente que vive en esa zona y consigues 2 cosas. Primero, que haya rotación en los aparcamientos, con lo cual los comerciantes también se benefician, que de otra manera no se podrían beneficiar porque llegas, dejas el coche allí y lo tienes 6 o 7 horas, ¿vale? Y después, el problema es que en zonas donde las casas, las viviendas no tienen garajes porque son viviendas antiguas, los vecinos no tienen donde dejar los coches. Y de esa manera se le da una opción a los vecinos
que también creo que tienen derecho porque pagan su impuesto de circulación, a que tengan ese aparcamiento verde regulado para ellos. Y después, ¿por qué se tiene que cobrar? Pues sencillamente porque habrá que regularlo de alguna manera y poner una vigilancia, porque desgraciadamente en España no somos Suecia o Noruega. Aquí vendrían listos, aparcaría y se mandaría a mudar y no sería solidario con los demás. No estaría cumpliendo con el tiempo estipulado. Claro que no. Y se le podría multar. Claro que no. Sí. Pero tendría que multarle a alguien. ¿Quién? ¿Un policía municipal le destinamos a este servicio? O destinamos pues a estos vigilantes de la hora para que controlen un poco el tema y pongan las multas y sanciones que tengan que poner a los caraduras. Leopoldo, antes de entrar en otro tema relacionado con la posibilidad de utilizar menos el coche y más el transporte público, en este caso en referencia no a un asunto de Las Palmas de Gran Canaria, sino en un asunto que afecta a los vecinos del norte de la isla de Tenerife, con esas nuevas rutas, esos cambios en la llamada red de Tixa del norte de Tenerife, red norte de Tixa. Quiero irme con el me he enterado de Leopoldo Pérez, así que lánzate. Hablamos de guaguas entonces, Venga. ¿no? Vamos a ver. Yo he comprado varias en muchísimas ocasiones. Vamos a hablar primero de Tixa, en Santa Cruz de Tenerife y en la isla en general. Yo no sé qué manía tienen y he visto y he comprobado con tristeza que en presencia de la autoridad policial competente, municipal en este caso, los conductores de Tixa, muchos de ellos tienen la maldita manía de, en lugar de cuando llegan a la parada, acercar la guagua a la parada, donde está incluso la marquesina y demás, aparcan la guagua en medio de la calle, yo entiendo que con una razón, con que después les dejen salir rápidamente, pero eso entraña primero dos peligros. Primero, que la gente con movilidad reducida y demás, la rampa no le llegue, y después, porque lo he visto, gente que se baja de la guagua y tropieza con el pretil de la acera y se cae. O sea, es que son cosas que yo no lo entiendo. Y después, la insolidaridad con los demás conductores de meter la guagua en medio de la calle para que no pase nadie, mientras yo abro las puertas para que entren y bajen. Yo no entiendo por qué esto no está regulado, vigilado y perseguido por la policía municipal. No lo logro entender, no lo logro entender. Y es muy habitual. Entonces yo le pediría a los responsables de Tixa que hagan cumplir, y a los conductores, que por favor, que se arrimen a la acera, dejen pasar a los demás y sobre todo, por un tema de seguridad con los usuarios, que no los boten en la calle, que los dejen encima de la acera, y para eso tienen que arrimar la guagua a la acera. Una cosa tan sencilla. Y después me voy a guaguas municipales en Gran Canaria. Línea 2, sábado por la mañana. ¿Vale? La que recorre, pues, cruza la ciudad de un lado a otro. Yo, como cuando voy a Gran Canaria, sí utilizo la guagua. La global, ¿no? En este caso. Sí, global. Sí. Bueno, están las azules y están las amarillas, guaguas municipales, que son las que operan dentro de la ciudad. ¿Vale? Bien, línea 2. Serían, por tanto, las amarillas. Las amarillas, efectivamente. ¿No es la global que cruza por toda la avenida? No, global es esta que ven a ustedes Pues ahora en la imagen. Sí. Las azules que recorren toda la isla. Y las amarillas son las que se mueven dentro de la ciudad. Vale, bien, guaguas municipales. Bien, línea 2, que es la que atraviesa prácticamente toda la ciudad. Yo, la verdad, cuando voy a Gran Canaria utilizo la guagua porque es el mejor sistema para moverte en Gran Canaria, a pesar de las obras de la Metro Guagua y demás. Pero es que yo, últimamente, yo no sé por qué, si es que les premian a los conductores por llegar antes, independientemente de cómo llegue el pasaje. El sábado por la mañana tuve la desgracia de comprobar, de ir en una de esas guaguas, una señora mayor sentada en el asiento, ¿vale? Que bueno, que desgraciadamente en las guaguas no llevan un cinturón de seguridad. En una curva, la señora salió despedida y se quedó en el pasillo de la guagua. Van a toda meter por zona urbana. Yo no logro entender cómo es posible que tampoco se vigile la velocidad en las guaguas que transportan gente de pie. La gente que más o menos somos cada vez menos, pero jóvenes, pues podemos más o menos equilibrarnos, pero una persona mayor sentada cayó en el pasillo de la guagua. Bueno, los que estábamos allí incitamos a que pusieran alguna reclamación. Claro, la señora lo que quería era levantarse y salir de la guagua lo antes posible. Yo no entiendo quién controla estas cosas. Tiene que haber inspectores para que controlen la velocidad de las guaguas en una zona urbana. Yo no me puedo imaginar las guaguas cuando las veo aquí y en Gran Canaria, la global, aquí Tixa, que transportan por autopista y van
no menos de a 100 kilómetros por hora, lo hemos podido comprobar. La gente va de pie en esas guaguas. Yo no sé quién tiene que regular esto. Me imagino que no será competencia municipal ni siquiera competencia insular, que tendrá que ser competencia de la Dirección General de Tráfico. Una guagua a 100 kilómetros por hora, en un choque, en un vuelco, con la gente de pie, sin cinturones de seguridad. Yo apelo primero a los conductores a que sean profesionales y lo demuestren, porque no lo están demostrando. Porque yo veo las guaguas en la autopista aquí y en Gran Canaria a todo meter, con gente de pie. Yo no sé, a mí me alarma esa situación. Pues hablando de guaguas, dejamos las de TICSA en el área metropolitana, dejamos las de la red global e incluso las de guaguas municipales en el caso de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y nos vamos hasta el norte de la isla de Tenerife. Los cambios en la llamada Red Norte de TICSA, anunciados por el Cabildo de Tenerife en el mes de diciembre, siguen sin convencer a los vecinos del noroeste de la isla que están sufriendo las consecuencias de una reordenación que ha hecho la compañía en varias de sus líneas. TICSA ha convertido la rotonda del Castillo junto al cruce de la autopista de Los Realejos en una especie de intercambiador donde paran la mayoría de las guaguas que llegan desde la Isla Baja. Después los vecinos tienen que esperar para hacer un transbordo a la siguiente línea si quieren bajar al Puerto de la Cruz o continuar hacia el área metropolitana y pagando de nuevo el viaje. Ojo, que esto es algo que por supuesto incomoda mucho. Desde el mes de diciembre el Cabildo ha reculado en varios cambios, pero en otras líneas la situación no ha cambiado. Nosotros hemos tirado con nuestras cámaras para hablar con los usuarios de Los Realejos y La Guancha, que están siendo lo más críticos. Y fíjense con lo que nos hemos encontrado. A nosotros nos molesta porque a los estudiantes, por ejemplo, tenemos que coger más guaguas y a más de 2 guaguas diarias más o menos sería. ¿Y te cobran cada vez que...? Cada vez que coges una guagua te cobra el precio de ella, no hace transbordo ni nada. Yo sí sé, por ejemplo, el caso de mi madre, que por ejemplo para ir a trabajar sí tiene que ahora mismo coger 2 guaguas y siempre llega un poco más tarde o tiene que levantarse más temprano para poder llegar al trabajo a su hora. ¿Dónde vive tu madre? En Ico de los Vinos, se tiene que trasladar hasta ahí, hasta el puerto. Hasta el puerto de la Cruz y tiene que hacer un transbordo de Los Realejos para luego... Exacto. A mí me parece mal, la verdad, porque yo antes cogía la guagua de aquí directamente al puerto y ahora es un lío de que si te bajas corriendo vas a ver qué guagua coges, qué no coges y no, para mí está mal. ¿Y el precio sigue siendo el mismo? O sea, ¿tienes que pagar cada vez que subes a una guagua? Sí. Yo, por ejemplo, ayer cogí la guagua de aquí al puerto con 2 personas, me cobraron como 3 euros y pico y volví, me bajé, cogí la otra y era 1,45 € cada pasaje de los dos. O sea, que eso de que el transporte público es barato, ¿no? No. De La Guancha. De La Guancha. ¿Y tienen que hacer algún transbordo aquí ahora? Sí, abajo al Puerto de la Cruz. Sí, hay que pagar nuevamente. O sea, antes salían directos desde La Guancha hasta el puerto y ahora tienen que parar aquí en Los Realejos y volver a pagar. Y volver a pagar. Que antes cogía la guagua y iba a ir para el puerto, ¿no? Ahora tienes que quedarte allí si está lloviendo y hay mal tiempo. ¿Conoce usted gente que le afecta esto? Gente de... Montones de gente, que todo el que está yendo por el puerto le pasa, le suena eso. Cosas que hacen los políticos y la misma compañía y dejarla como estaba antes, que coge la guagua que iba al puerto. No tienen que hacer traslado en ninguna parte de Los Realejos. Tenías derecho al puerto, cogías la otra y venías aquí, claro. Y ahora tienes que hacer 3 transportes. 3, por la Santa Cruz y por la de puerto y por la otra. Y de Realejos, claro. Mira, no me parece nada bien. Para los políticos a lo mejor sí, que esos transbordos, antes Ico, La Guancha, Puerto de la Cruz, ahora tienen que ir a Los Realejos, esperar allí a lo mejor 15 o 20 minutos o más. ¿Para qué? Si antes tenían la facilidad de ir al puerto, agarraban para Santa Cruz o para cualquier sitio, no lo veo nada bien. Aquí no veo políticos por La Guancha. ¿Vienen cuando? Cuando hay que votar. Así no, eso no es político. Tienen la política para tener un sueldo por el pueblo. Tengo que llegar allí abajo, cambiarme para ir a Santa Cruz o irme a otro lado y no puedo, tengo que llevar el coche todavía. Todavía tiene que conducir porque se da cuenta de que... Porque no se puede ir en la guagua. Yo creo que una forma de solucionarlo podría ser que el Cabildo vuelva a traer la línea 106, que le ayuda mucho a todos los vecinos aquí de esta zona a poder llegar hasta allá.
Yo pienso que deberían volver a poner esa guagua y que los políticos se deberían poner las pilas. Que mejoren y que vean también, porque todo no es el bolsillo, es todo. Un poco escuchando las expresiones de la gente siempre tan generosa con las cámaras de Mírame, y más cuando se encuentran con una compañera tan cercana como Inma Donate, que se conoce el norte de la isla de Tenerife casi como si lo hubiera parido y ha sido parida en el norte de la isla, ¿no? Dios mío, con las sencillas soluciones que da la gente, los usuarios de la guagua, y cómo llegan los políticos y complican. Y miren que tienen departamentos de planificación, listillos de turno, sueldos importantes, gente con salarios considerables. Pero es que al final como que la opinión de la gente les importa un payo y hacen lo que les da la gana. Quiero que vean esta imagen. Fue también en diciembre, en el momento en el que se presentaba en la sede del Ayuntamiento de La Orotava esa red de transporte, esa red norte de Tixa. Bueno, ahí vemos alcaldes, a Francisco Linares, a Heriberto González, representantes de los distintos ayuntamientos del norte, pero del mismo color político, Coalición Canaria, el presidente del gobierno, Manuel Becerra, que es el director insular de movilidad, y el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso. Pero de otros alcaldes, pues desde el principio vieron que esto era una cuestión que no venía bien, que no convenía, y además de que no convenía, que en definitiva era un acto político. Bueno, al parecer el asunto no solamente afecta a la política, sino sobre todo afecta a los usuarios. Ricardo Negrín. Básicamente es que yo creo que quienes no fueron entendieron que no satisface todos estos cambios las necesidades reales del transporte en el norte de la isla de Tenerife, y por eso no fueron. Yo entendí eso. Mira, todas las personas que se sientan a esta mesa entienden cómo... no, voy a empezar por otro sitio. Lo acabas de contar tú. Existe un director insular de movilidad, experto en el asunto, y además existe un equipo de expertos en movilidad que son profesionales, digamos. Existen canales a través de los que los usuarios se comunican directamente con los políticos. Y voy a lo que voy. Todos ustedes aquí en esta mesa, me excluyo yo, consideran al presidente de la institución una persona muy preparada y muy cualificada. Sin embargo, se han tomado decisiones que, en mi opinión, rayan el escándalo, como llamar revolución del transporte a poner un bono de residente subvencionado por 47 euros al mes, o por instaurar un nuevo sistema de frecuencias, horarios, paradas y líneas en el norte de la red norte, el norte de la isla de Tenerife, con escandalosas al menos 6 grandes reculadas, cambiando frecuencias, paradas, horarios y líneas, 6 grandes a 3 meses de su puesta en marcha. Si estamos hablando de grandes profesionales, si estamos hablando de un director insular de movilidad, y si estamos hablando de un, según ustedes tres, que no yo, una persona muy inteligente y preparada como presidente del Cabildo Insular de Tenerife, no podemos ir un poquito más allá en la reflexión y entender que seguramente el problema del transporte del todo no se quiere solucionar. Voy a lo que voy y pongo más cosas sobre la mesa. Les he contado, hace unos meses me invitaste para preguntarme por el asunto de la movilidad de nuevo, que sabías que me tenía encendido. Me puse a leer y encontré información que la aporté aquí y hablamos de este asunto. Algunas grandes ciudades de Europa, una en Holanda, 2 grandes en Alemania, cada una de esas 2 ciudades tiene más habitantes que la isla de Tenerife, ¿vale? Un problema aquí es la dispersión, ¿vale? Pero son grandes ciudades con varios millones de habitantes que se han aventurado a instaurar el transporte en guagua gratuito. Dices, ¿esto es un escándalo? ¿Cuánto cuesta? Vale, déjame que te haga una pregunta. Sí, el problema es que hay muchos coches y que la gente del todo no usa la guagua por incomodidades como esta y por algo muy importante que no se dice en este reportaje. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente utiliza el coche y no la guagua? Porque si haces cuenta, es más barato usar el coche. Vale, si tú quisieras que se usara la guagua y evitar las colas, simplemente tienes que invertir esto que te estoy diciendo, hacer que la guagua, que usar la guagua sea
claramente más barato que usar el coche. Déjame terminar. Es que antes decía David eso de la penalización utilizar los coches. En realidad están penalizando a los usuarios de la guagua. Claro, los que quieren, lo penalizan a la gente de la guagua. Premiarlos, Ahí estamos. Les estamos castigando. Ahí estamos. Y recuerda que ustedes piensan que esas decisiones políticas las toma alguien muy preparado, según ustedes. Bueno, dicho eso, pienso que sí, las toma alguien muy preparado, muy asesorado, con un director con un currículum enorme con respecto al asunto, y utiliza campañas publicitarias como revoluciona la guagua con un bono de 47 euros para residentes, lo barato, y con marcha atrás, con decisiones de cambios de líneas, 6 veces. Yo pongo y cuento lo de las ciudades muy importantes, una holandesa, una belga, en Tallinn, en Estonia, la capital, uno de esos países ex chiquititos del norte, cerca de Suecia, su capital, el transporte no son tan grandes como las alemanas que estoy diciendo, pero hay 2 ciudades alemanas muy grandes, lo conté aquí el otro día, ahora no me dio tiempo, venía de hacer el programa de la tarde, el nombre de las ciudades, lo conté aquí y aporté los datos, con millones de habitantes, con el transporte gratuito que han instaurado hace un par de años y lo renuevan cada año. Si tú quieres que no haya coches en las autopistas, puedes hacer 2 cosas, ¿vale? O presionar a una sociedad para conseguir dinero público, para construir más autopistas y hacer negocio, o tomar decisiones valientes y utilizar quizá la 10ª parte del dinero que cuesta en construir más autopistas en hacer la guagua gratis. ¿Tú crees que sí, vuelvo y termino con la reflexión, si es más barato tomar la guagua que coger un coche, la mayoría de las personas no tomarían la decisión de utilizar la guagua? Pero además aquí, Ricardo, está en cuestión que las decisiones que se toman joden a la gente. Claro. No solamente ya que se te encarezca el precio, que te penalicen por utilizar el transporte público, sino que encima lo utilizas y te jodo. Te jodo. David, Leopoldo, sobre este asunto. Y sobre todo, te cobran 2 veces cuando tendría que ser un transbordo. Claro. Si tú picas una vez, no tendrías que volver a picar. Y evidentemente, sobre todo lo que decía uno de los usuarios, ¿cómo es eso que te hagan esperar 15, 20 minutos? Eso me parece una cosa atroz. O sea, porque bueno, cuando esté el tiempo bien, perfecto. Pero estos días de lluvia y demás, no es casual. Me parece alucinante. No es casual. Es una medida que perjudica la movilidad, cuando supuestamente hay que buscar todo lo contrario, soluciones a la movilidad. Y yo creo que lo que demuestra es el fracaso absoluto del Cabildo de Tenerife en algo fundamental para una sociedad civilizada y del siglo actual, como es la movilidad. Y yo creo que ahí el Cabildo actual y el Cabildo a lo largo de la historia ha fracasado gravemente y hoy pagamos las consecuencias. Miren, voy a terminar, si me permiten, con una reflexión que nos han hecho estas personas con las que hemos hablado y hemos cogido estos testimonios. Y le han dicho a mi compañera Inma Donati, y aprovecho yo para hacer esa reflexión, nos decían que mírame televisión, mire más al norte. Y nos decían, y nos hemos llevado ese bariscazo, porque los tienen un poco abandonados. Y he sabido leer ese mensaje que me ha transmitido mi compañera Inma Donati. Y yo le decía a Inma, pero bueno, pero si cubrimos eventos, si estamos ahí. Y ella me insistía, no, Manuel, se refieren a que están pasando cosas, nos están abandonando, nos sentimos despreciados por las administraciones y parece que nos están poniendo la pata encima, parece que no quieren que el norte respire, que coja resuello. Y vamos a seguir con este asunto. Y vamos a, de verdad, pasó una vez con el sur y esos desequilibrios no son buenos, y menos en una isla, y menos en unas islas. Y el norte de verdad, ciertamente está tremendamente abandonado. Tenemos que hacer un esfuerzo. Gracias. Adiós. Patrocinan este programa Grupo Número 1, Caja 7, Clínica Muiños, Sidecan, Loro Parque, Egatesa, Centro de Salud y Estética Antonio García, Faicanes, McDonald's,
Océano Combustibles, Montesano, Bazares Chinatown, Vida Color, Ordenadores Ocasión Canarias, Tu Trébol, Afelsa, Obra Social La Caixa y Proyecta Empleo.